Bueno, si les parece, arrancamos. Sí, 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 Este, para respetar un poco los tiempos de sí, todos. bueno, entonces la idea de hoy es retomar algunas cuestiones que surgieron en las clínicas en la reunión pasada y anticipar otras que pensamos como propuesta de trabajo para las semanas venideras y aprovechar la presencia de Vivi, que en principio la idea sería que cada vez que hagamos plenario contemos con la presencia de Vivi, de Fabiano, digamos, los que puedan estar y acompañarnos. Los martes hay problemas para Soledad para que nos acompañe, ¿no es cierto? Viviana, Sí, eh, sí. em, No te escuché la primera parte. que los Los martes, martes hay sí, problemas para que Soledad nos acompañe, pero después podemos ver de sí, ir consensuando otros días sí. también para que Sí, puedan tal vez algún participar. martes pueda arreglar, pero bueno, también la tranquilidad de poder escucharla la alivió un poco ayer cuando estaba preocupada por esto. Pero bueno, si después en algún momento podemos cambiar de día para que ella esté, sería importante. Porque bueno, escucharlo ayuda mucho, pero no podés interactuar. Claro, Entonces, no tal cual, escuchamos su voz, tal cual. escucha las nuestras. Pero de todas maneras también cabría la posibilidad en algún punto de que después ella haga llegar su opinión respecto a alguno de los temas que se trate por otro medio, ¿no? Podría ser también una posibilidad para que no quede afuera de opinar. Sí, no, Eh, que no quede afuera, digamos, sobre todo la gente que forma parte de la facultad. Es sí, importante que se vaya generando una comunidad, porque en algún momento el rol nuestro va a ir cada vez teniendo menos protagonismo hasta que, no digo que desaparezca, pero tal vez una consulta cada N cantidad de tiempo, un comentario, una sí, sí, reunión, pero sí, nosotros sí, digamos como que este, asistimos en esta etapa. La idea es que se vaya generando una comunidad en la propia facultad, ¿no? exacto, Así exacto. que, bueno, cuanto más autonomía y Ajá. posibilidades de participación tengan los locales, por decirlo de alguna manera, este, bueno, va generando una sinergia que es positiva hacia el Sí, futuro. sí, Así que bueno, exacto, por ahí en este momento priorizamos otras cosas, pero más adelante eso va a haber que irlo teniendo en cuenta. por Este, supuesto. y bueno, nosotros en principio lo que hicimos fue, eh, perdón, pero mi perro está con ganas de participar en el día de la feria. ¿Cerrás ahí, mami? Bueno, en principio lo que hicimos fue retomar algunas cosas que, como ustedes saben, justo Andrea estuvo eh, con carpeta médica la semana pasada, así que estuvimos Manu y yo, que no somos tan buenas, en realidad no teníamos tanto tiempo tampoco, este, como Andrea para hacer un registro. Ahí Nico avisó que se retira y vuelve. Un registro tan exhaustivo como ella acostumbra hacer, pero tomamos algunas notas y resaltamos lo siguiente. Eh, las reuniones las hicimos no en el mismo día porque Laura tenía que viajar, así que cambiamos los horarios y todos ya tenían dos reuniones y bueno, entre las cuestiones más salientes es que en todos los casos hubo avances y que hasta pudimos trabajar mirando el aula con dos de los tres grupos, lo cual ya es como un avance respecto de lo anterior, ¿no? Como que cada vez nos vamos metiendo más en temas. Y bueno, y de los aspectos más salientes, ahí anotamos algunos, me gustaría que lo vayan mirando, a ver si piensan que hay algo que salió, que no recuperamos. Y bueno, la idea sería por ahí recorrerlos y repensarlos, o por lo menos puntualizar las cuestiones, ¿no?
Una fue la idea de cómo hacer para lograr que los chicos y las chicas entre ellas se comuniquen, forman grupos, cómo hacer para que se conozcan. Eso creo que salió con Francisco y Manu. ¿Era el grupo de Francisco y Lau? No, No, en en el el Nico lo de tenía anotado como una temática muy importante digamos, que le faltaba desarrollar o que le faltaba tal vez alguna idea al respecto, era eso, cómo hacer para que los chicos se conozcan entre ellos. Con algunas cosas hablamos, pero bueno, eso es un tip que estaría como a completar entre todos para pensar estrategias si es que consideramos que eso es valioso. Nosotros consideramos que sí que es valioso. O sea que bueno, está bueno que le demos un tiempo para pensar distintas estrategias. Sería Algunas, bueno, si me permitís, Emilia, acá, esto sí es un mensaje que les queremos dar con Soledad. Si hay alguna cuestión de forma o hay alguna cuestión que ustedes consideran que, por ejemplo, sobre este tema puntual, cómo hacer para que se conozcan, cómo armar algún trabajo en equipo o qué poner en el aula. Bueno, si algún día necesitan pasar por el área pedagógica y charlarlo, no tenemos ningún problema. O sea, este tema, pero bueno, simplemente, no solamente para este, sino para todos, sepan que siempre están las puertas abiertas para que ustedes vengan a hacer las consultas que consideren necesarias y después las ponemos a punto con el cierre. ¿Ah? Sí. Acá permiso, ¿no? Eh, Hablábamos hoy también cuando armábamos esto, lo importante de estas estrategias es que por ahí de arranque las personas sientan que no son ellas solas, digamos, y el profesor y sus materiales y sus aulas, ¿no? Como que hay un grupo, y que él es parte de ese, o que él o ella son parte de ese grupo. Eso es como lo que uno trata, como que de entrada la persona ya es como que intentemos generar esa cosa de pertenencia y de que no está la persona sola con el docente, ¿no? Así que un poco eso. Y que después se vayan dando en consecuencia, por ahí ya después otras dinámicas que pueden tener que ver, sí, ya con la integración o con la producción colaborativa o cuestiones más de grupo. Pero en principio como generar esa sensación de que la persona no es una persona sola y la materia y los contenidos, ¿no? Bueno. Perfecto. bueno, que por ahí yo estaba pensando, porque viste que a medida que van apareciendo argumentos, también en la cabeza se van generando contraargumentos. Y estaba pensando que por ahí los profes mantenemos como una construcción que es un poco más antigua, porque conspira contra esta idea de que no se conocen los WhatsApp, las miles de grupos de WhatsApp que los chicos tienen ahora y las chicas paralelos a las cátedras, ¿no? Que no sé cómo hacen, pero creo que antes de que miren la primera bibliografía ya tienen un grupo de WhatsApp donde están todos conectados por asignatura. Y tal vez la cuestión sea invitarlos más que a conectarse, a trabajar juntos, ¿no? Porque eso genera un vínculo distinto y una producción distinta y un conocimiento también distinto. Porque yo creo que a veces manejarnos con supuestos que tienen que ver con otras épocas hace también el trabajo se base en dinámicas que tienden a cosas que ya están logradas entre ellos. Por ejemplo, el pertenecer a una comunidad alternativa.
no relacionada con lo educativo estrictamente, pero sí que ellos se comunican permanentemente. No sé si ustedes lo sienten así. Sí, yo lo veo. A mí me pasa con mi hija, que, bueno, ayer la dejé en Mar del Plata, comienza su segundo año de la facultad y el primer año fue virtual. Me dicen, solo conozco algunos y están con los grupos de WhatsApp por materia, por comisión, y ayer que fue su primer día ya salió hablando con, no sé, o se volvió caminando con una que vivía cerca. Están totalmente en contacto porque van haciendo preguntas en los grupos y los profesores no saben que ellos están en contacto. Y eso lo armaron mientras cursaban virtualmente todo el año pasado. Así que eso sí, yo lo veo desde mi propia experiencia como mamá. Sí, a mí me Una sorprende. cosita, perdón, que acá volví. Justo hoy venía pensando, digo, perdón que me enganche, capaz que es algo que ya hablaron, pero venía pensando en la posibilidad de poner en la parte inicial del curso el link a un grupo de WhatsApp de estudiantes, en el cual no estemos nosotros los docentes, sino que si quieren agregarse, digamos que para que no tengan que gestionar ellos mismos, contactarse y ver, digamos que si quieren, que opcional esté el link a un grupo que sea de estudiantes, que no estén los docentes, para la asignatura. Sí, acá el tema que tenemos que nosotros mirar es en qué medida nos podemos involucrar en estrategias o dispositivos de comunicación que luego en una situación de conflicto puedan llegar a funcionar como canales oficiales. En educación a distancia, bueno, y también pasó en la AFO y la DIPO, el único canal debía ser el aula y el único, ¿cómo te podría decir? Circuito académico convalidable es, por ejemplo, te envían un TP, no te lo envían. Ah, no, pero yo se lo mandé por WhatsApp. No, por WhatsApp no. Vos me lo tenés que mandar por el aula y a través de tal dispositivo y subir a la parte de la tarea, pues si no, yo no te lo considero como actividad de acreditación a evaluar. Ese tipo de cosas. ¿En qué medida nos podría llegar a comprometer eso que vos estás proponiendo, Nico, en el sentido de que por ahí lo toman como un canal institucional? No tengo idea porque no, está piola la idea, pero no sé si lo pongo así abierto porque honestamente no tengo opinión a favor o en contra. Solamente se me ocurrió esa pregunta, si nos podía llegar a de alguna manera generar otro canal que después nos complique en las cuestiones más formales. Pero Tal vez se Pero- puede, no sé, yo creo que igual ellos se lo gestionan, o sea, yo creo que se lo gestionan solos. Desde mi experiencia, ayer tienen un grupo de WhatsApp, fue la primera que les pregunté para ver a ver si entre ellos se estaban comunicando. No estaban todos, sí lo hice, digamos, tal vez público en el grupo para que, digamos, incluyan a todos y que obviamente nadie quede por fuera de eso. Obviamente yo no estoy, fue algo tal vez que hicimos oralmente en el taller presencial, que bueno, en este caso obviamente no estaría la posibilidad, pero bueno, si se hace algún encuentro sincrónico, eso también podría ser, digamos, dicho y no tal vez tan puesto en la parte institucional del aula, ¿no? Eso es no sé. Sí, o sea, yo estoy un poco con la postura de Emilia, ¿no? Sí tengo postura tomada ahora y la tuve durante toda la pandemia y el curso de ingreso de este año que fue virtual también, donde todo era dentro del aula. En eso fuimos muy estrictos con Soledad. No hicimos grupo de WhatsApp con nosotros ni para ningún mecanismo institucional de entrega de trabajos. Si después ellos querían tener un grupo de WhatsApp para conectarse entre ellos, no teníamos ninguna dificultad en que lo hicieran, pero para nosotros no era un canal institucional. Y así vamos a seguir, porque en realidad nos parecía que generar habilidades adentro del aula me parece que es un propósito muy importante
que hay canales de comunicación adentro del aula que se pueden explotar, aunque entiendo, y yo lo hago y lo hice con ustedes, porque ustedes saben que armé un grupo de Tupi porque me era más cómodo que entrar al aula. O sea, por eso que estoy en esa contradicción, como dice Emilia, de qué hacemos, ¿no? Pero bueno, lo tendremos que ir decidiendo y pensando en términos de lo que dijiste vos, Emilia, qué es lo que nos puede traer a la larga o a la corta algún tipo de inconvenientes que no podamos subsanar, porque se presta para muchas cosas y lo vivimos, o sea, el WhatsApp se presta para diferentes situaciones. Gracias. No pasa nada. Pero bueno, de todas maneras lo pensaremos, no sé qué opina el resto. ¿No hay opinión? No, yo, digamos, yo pienso que puede ser una vía más, el que esté interesado participará en esa vía, pero la del WhatsApp, digo, ¿no? Hay gente que no quiere estar en grupos, entonces, digamos, se puede dar como opción, pero siempre como manteniendo formal, que sea todo a través del Moodle. Digamos, el que esté interesado en contactarse, todo, lo va a hacer por el Moodle. Digamos, si está interesado, va a entrar al Moodle. Por ahí sí lo tiene más disponible con más facilidad en el WhatsApp, pero no sé, yo pensaba, ¿no? Para la integración entre pares, más allá de lo del WhatsApp, cuando uno hace esos foros, me imagino que uno puede ver quién está participando y se van contactando por ahí, por fuera de ese foro, sin necesidad de estar así como expuestos. Si está, para mí no es un problema el WhatsApp. Si no está, me imagino que el que realmente quiere estar involucrado va a buscar los mecanismos. No sé, esa es mi opinión. Pidieron opinión. Sí, a veces no es solamente cuestión de, digamos, de querer o de comprometerse. A veces también los espacios tienen que ver con que la persona, como vos bien dijiste, digamos, vencer esa cosa de que participar en una actividad del tipo foro es como exponerse. Y también ahí va a estar mucho la intervención de los profes, sobre todo en los primeros, en las materias de primero y en las primeras experiencias de foro, la manera en que uno de alguna manera aliente y retroalimente esas intervenciones, ¿no? Como que todas las preguntas son válidas, que el espacio es para eso, bueno, que de los errores se aprende, que de las intervenciones y de la lectura de las experiencias de los compañeros uno se fortalece, más, digamos, completando un poco esta cuestión de lo que venimos hablando, si lo del WhatsApp sí o no, o lo formal, ¿no? Pero bueno, a veces hay que también tener en cuenta eso, por ahí el que no participa no es porque no está comprometido, sino porque le cuesta, porque tiene como vergüenza, temor, no se anima, bueno, abonando un poco en ese sentido, ¿no? Que todo eso va a permitir después como una integración más fluida o un trabajo más, una cuestión más participativa. Sí. ¿Se puede hacer alguna división en comisiones, tomando, por ejemplo, los que están en tal ubicación geográfica y son de tal rango etario, lo ponen en una comisión y después decir la comunicación que fluya entre ellos? Es decir, ahora vean de armar grupos entre ustedes como un primer paso. Después que cada uno vaya y se arme. Yo pensando en que si le decís a alguien tenés que armar grupo con un montón de personas que no saben ni dónde están, ni quiénes son, ni nada, por ahí va a ser medio caótico. Aunque sea como para dar un primer paso, es decir, a partir de acá, si se sienten cómodos con esa clasificación, y si no, que busquen en otros. Pero por lo menos achicar la búsqueda de quiénes podrían ser sus posibles compañeros, y después que se vayan moviendo. Sí, pues se puede.
se puede, siempre y cuando le demos la posibilidad, justamente como vos dijiste, de rectificar si no se sienten cómodos. Y ahí está bien. Sí. De hecho, lo primero que había, o sea, lo otro que había pensado es, o sea, eso como un primer paso, y después una alternativa es pensar una estrategia nuestra y decir, bueno, a partir de ahora, sea dentro de una materia o sea de un cuatrimestre siguiente o lo que sea, decir, bueno, a partir de ahora de los que formaban este grupo tiene que salir uno para algún grupo de otro rango etario o para un grupo de otra zona. O sea, ahí, o sea, una vez que se armó, digamos, entre pares o gentes similares o afines, ahora después, segundo paso, es decir, bueno, ahora vayan compartan con gente distinta en alguna característica. Sacás una silla. Sacás ¿Qué? una silla y que tengan que seguir bailando, digamos. Claro, exactamente. Sí, pero no se me había ocurrido, pero puede ser interesante, ¿sí? Eso también puede ser cuando uno genera actividades de trabajos prácticos o propuestas en el foro, uno puede llegar a proponer que para dar respuesta a tal pregunta se junten alguien que esté viviendo en la provincia de Buenos Aires, alguien que viva en la provincia, en el resto de las provincias, y alguien de menos de tantos años con alguien de más, así a generar atributos, digamos, o condiciones que vayan recortando y generando grupos más con otras miradas, con miradas plurales, y bueno, que vaya dando sinergia a los grupos. Eso se puede hacer. Siempre con alguna cosa que tengan que producir o hacer, ¿no? Y yo, perdón, Emilia, yo pensé exactamente lo mismo, como que esa invitación a que haya gente de estos distintos grupos que vos estás imaginando, sean en función de una tarea, más que grupos para comunicarse libremente. Sí, yo, digamos, cuando los estoy escuchando, digamos, de la manera en que estoy planificando los ejercicios, es todo para seleccionar multiple choice, más o menos, porque me imagino sea una gran cantidad de alumnos, no voy a poder leer lo que ellos armen. Entonces, veo como un poco difícil ese trabajo en grupo, porque son preguntitas que uno, digamos, tiene para leer o para mirar el video y después contesta, sí, no. A lo sumo, sí me imagino que se junten en grupos para discutir a ver qué van a seleccionar en la respuesta, o darles, no sé, indicarles que se pueden juntar para discutir qué respuestas van a seleccionar, y bueno, y ahí no sé, o sea, que indicarles eso, que se pueden juntar, total ellos se pueden buscar, ¿no? En la TUCPI, con quién juntarse, pero es como que no tengo planificadas actividades para que tengan que desarrollar, digamos, porque después no la voy a poder corregir siendo tanto. Eso, nada más quería decir. Laura, perdón. Decime, Vivi. No, yo te estoy escuchando con un poco de interferencia. No sé si a todos les pasa o será... Y se me cortó recién, a mí se me cortó. Bueno, Sí. puede ser porque estoy en INTA, no es buena mi señal. Bueno, Decime, Vivi, que decía. O que repita, no que... no, simplemente que algunas cosas se me pierden en el camino, pero bueno, nada, sigan, no hay problema, sigamos. Yo opino como Laura, veo medio difícil el tema del trabajo en grupo, porque más que nada por cómo es la materia, ¿no? Las actividades que estoy preparando son o para responder un verdadero o falso, o para resolver una ecuación y decir si está bien o mal, o marcar algo incorrecto, y de todas maneras considero que ellos de alguna manera fuera del aula se van a comunicar y también se van a hacer consultas. Y desde mi experiencia con el trabajo de foros, los que no se animan a consultar en el foro me escribían por mensaje privado dentro de la plataforma. Entonces veo que
canales de comunicación los tienen todos, y el que quiere consultar, alguno me quería consultar algo que no entendía, o por qué el resultado es este y no este, me lo hacían por mensaje privado. Entonces creo que voy a trabajar así, con foros, con la comunicación dentro de la plataforma y no con trabajo en grupo. Bueno, una de las actividades que nosotros estamos pensando con André y con Manu para la semana que viene tiene que ver con armar como una especie de mapeo de cuáles son las actividades y los recursos más utilizados hasta el momento por el conjunto de las materias, a partir de la mirada de las aulas, que ahora después les vamos a hacer una propuesta. Y justamente nuestra, no sé si la preocupación, pero sí la mirada, es que queremos tratar de lograr a posteriori de esto que estamos por proponerles, es pensar en términos de cada estudiante, de cada uno, que curse las 3 materias en simultáneo, cuál es el conjunto, la constelación, el paneo de propuestas que él recibe como estudiante, digamos, que cada una o cada uno recibe desde la carrera en sí, que en simultáneo está viviendo. Y puede ser que haya materias o profesores que por características de la asignatura disciplinar o de las formas de trabajo, estimen más conveniente no proponer actividades grupales y otros sí. Y eso, mirado desde todo lo que él está viviendo como estudiante en ese momento, en el primer cuatrimestre, puede llegar a tener una variedad muy interesante donde aparezcan actividades grupales, individuales, sincrónicas, diacrónicas, con el H5P con preguntas, con el PowerPoint con cosas, ¿no? Digamos como que cada uno está pensando en su asignatura, pero a la vez el estudiante es uno solo que recibe todo ese tipo de propuestas, ese abanico de situaciones a la vez, ¿no? Entonces, eso también para nosotros lo estamos planteando para ver si podemos llegar a construir un espectro de lo que va a pasar como carrera, ya, ¿no? Un Zoom más atrás, pero a partir de un planteo inductivo, digamos, de recoger esas experiencias singulares. Pero, digamos, eso, o sea que no es necesario ni imprescindible que todas las asignaturas planteen cada tipo de actividad, pero sí desde ya una opinión más general, no sé si coincidís, esta es personal, porque no lo hemos hablado tampoco con Manu y con Andrea, pero creo que lo compartimos. Siempre es bueno a nivel universitario generar alguna, siempre son más ricas, más difíciles de construir, alguna situación de producción de conocimiento grupal, alguna situación de negociación de significados, porque a lo largo de la carrera y en su rol profesional, su trabajo es en la integración de un grupo de trabajo, digamos, y tenemos que ir, digamos, es un problema que lo tenemos más cerca de tercer año, es verdad, pero eso se construye de a poco y de la única forma que nosotros lo podemos ir como generando andamios o pasitos en los que se va eso construyendo, es a partir de cuestiones que sean más sencillas al principio, pero que tengan niveles de complejidad creciente, y lo deseable es que haya alguna que se tenga que resolver en forma grupal. Esa es mi perspectiva, no sé cómo lo ven ustedes, pero digamos, y tampoco es necesario que estén todas las materias, por eso si Rosalía ve, porque su materia no da para eso, bueno, no da, ya está, se terminó, pero por ahí como propuesta general de todo el cuatrimestre, de cada cuatrimestre, de cada constelación de actividades que va a tener que vivir cada estudiante, ir pensando en que haya algunas, ¿no?
No sé, me mandé ahí. ¿Qué piensan? Tenemos que, hago una pregunta, no sé cómo pensaron la dinámica ustedes, ¿tenemos que ir barriendo todos los temas que están acá en esta primera presentación? Si el grupo lo considera necesario o le presentan interés los temas, sí, es la idea. No, yo simplemente para saber cómo nos manejamos con los tiempos y si queríamos ir cerrando acuerdos o dudas o quedaban los temas abiertos para una próxima reunión. O sea, si querían que hubiese definiciones en este sentido o no. Sí, sí, digamos, sí, a mí me gustaría ir como definiendo, si quieren, bueno, porque recién ahí Emilia propuso algo que me interesó mucho, pero que me parece que te da un poco de esto, que es la de ver, ya ir viendo las tres ofertas que tenemos, las asignaturas de primer año, no solo por la diversidad que van a tener, sino también para no atosigar un poco, ¿no? Como que por ahí uno, no sé si corresponde, pero si vemos, si una vez que las tengamos a las tres asignaturas, si tendríamos que, bueno, reducir un poco la carga en alguna, o por ahí alguna está demasiado simplificada, no sé, digamos, eso que decías, Emilia, de mirar un poco las tres ofertas que hay en primer año, en la primera asignatura, no, en el primer cuatrimestre, sería como para ver si tenemos que regular algo o no, es para ver, bueno, lo que hay. En principio, la propuesta que nosotros, no sé, Manu, si querés compartir la última diapositiva, lo que nosotros les queríamos proponer para la próxima, obviamente que está esa consensuar, es la idea sería que si pudieran avanzar y muchas cosas que tienen pensadas y hechas en este tiempo, que todavía no están en el aula, porque muchos hablaron de cosas que no están todavía en el aula, pero que las tienen hechas. Tratar de ver si pueden completar un bloque, una unidad, un eje, lo primero que tengan, digamos, algo, y completar. No es imprescindible que esté lista terminada, pero que por lo menos tenga los mojones principales que están pensados para la asignatura, y poner, por ejemplo, como fecha para ir completando eso, el 18 de abril, nosotras hacer un encuentro de clínica el 12 de abril, por si en esta actividad de ir completando esta primera surgen necesidades más puntuales de cómo lo juego, cómo tengo tal cosa, lo que sea, y a partir de ese lunes, que sería el 18, no, nosotras con Andrea y con Manu, hacer una recorrida de eso que ustedes subieron para poder tener un espacio de mirada conjunta entre pares con una actividad y con nuestra mirada también en el 26 de abril. Esa es la propuesta que les queríamos hacer, y a eso, digamos, entre todos los pensamientos que tuvimos, uno era ese que vos decís, Laura, pero por ahí, quién sabe si tan finito, porque también pueden surgir miles de preguntas o curiosidades o intereses a partir de tener esa primera, así como paneo, esa sería la palabra, paneo general de lo que va a recibir un estudiante en su primer cuatrimestre, ¿no? En un momento, en un corte. Perdón, y agrego, ¿no? Y un poco también ver si pensando en un determinado tramo y en todos los elementos que podrían estar proponiendo ustedes hacia los estudiantes, me perdí, eso me pasa por estar tan enferma. No, ahí está, no, ya volví.
¿A la grilla? Ya volví. No, tratar de pensar por ahí, hay cosas que ustedes todavía por ahí no la pensaron, porque hay algún elemento o alguna cuestión que ustedes todavía no definieron, porque por ahí están algunos más abocados a el tema del diseño de los materiales o de la definición de la estructura. Entonces, a lo mejor con esta propuesta también nosotras pensamos que podríamos estar también haciendo que ustedes focalizaran en algunas ideas que sería importante que se estuvieran atendiendo y que a lo mejor ahora, por cómo cada uno encaró el desarrollo o el avance en su tarea, no lo ha pensado. Entonces, bueno, también esto de decir, bueno, veamos este primer tramo, bueno, ¿qué es todo lo que tendría que haber? ¿Cómo voy proponiendo, cómo voy secuenciando, cómo voy presentando al estudiante estas cosas para que trabaje? Entonces, bueno, también desde ese lugar nos pareció como una tarea que podía aportar en ese sentido, ¿no? Un poco también retomando lo que Laura en una clínica anterior también había dicho, o en un plenario no me acuerdo, esto de, bueno, de avanzar y por ahí no haber tenido en cuenta algunas cuestiones. Entonces, bueno, también retomando esa cuestión, medio como recopilando algunas experiencias y algunas cuestiones que ustedes nos han compartido. Bueno, pensamos que a lo mejor esta propuesta podría abonar en algunos de esos sentidos. Y también esto que estamos hablando hoy, y que de alguna manera estaba en este punteo que estaba hace un ratito puesto, que salió del tema de lo grupal, pero que después también estaban rulando con otras cosas que estaban en el punteo anterior, ¿no? Esta cuestión de los ejercicios opcionales, lo no obligatorio, qué tanto le puedo pedir porque qué tanto puedo supervisar, que también salió ahí en un momento, ¿no? Yo no le puedo pedir tantas cosas porque no las voy a poder corregir, pero entonces me voy siempre a un tipo de formato, de ir viendo cómo evoluciona. Bueno, todas estas cuestiones creo que están todas enganchadas. Eso, los ejercicios, el tema de la promocionalidad, el tema de la evaluación, el tema de seguimiento, creo que todo eso tiene que ver con todo, está todo muy atadito. Y bueno, yo creo que es un tema que merece que hagamos esto, ¿no? Como que desmenucemos y que vayamos, no sé si por ahí logrando cierres de algunos temas, pero sí por ahí poner en discusión, al traer las cosas que se fueron charlando en los subgrupos al plenario, que podamos ir tomando, con la mirada de cada uno, tomando como algunas decisiones que consideramos que son por ahí más enriquecedoras que otras, ¿no? Así que bueno, nada, creo que volviendo a este punteo, ahí hay un montón de cosas sobre las que estaría bueno seguir charlando, ¿no? Algunas están saliendo, como dice Rosalía, bueno, lo no grupal y lo de ir por cuestiones más de tipo texto, tipo cuestionario. Bueno, por ahí pensar en algunas otras alternativas que no requieran al docente una corrección, como decir, tengo 250 trabajos prácticos cada 2 semanas, pero tampoco ir por ahí al otro extremo de un único formato en el que ellos puedan dar cuenta de que están leyendo, que van entendiendo, que van priorizando cuáles son los conceptos importantes. Bueno, a eso un poco apuntaban o queríamos también traer a colación con este punteo de las cositas que las chicas recuperaron de las clínicas de la vez pasada, ¿no? A veces también esto tiene que ver, si me permiten, tiene que ver con las características de la asignatura, ¿no? Como planteaban hace un rato, y también a veces con ciertos niveles de complejidad creciente. Por ahí también, en la variedad, también se incluye esto, ¿no? De la complejidad. Por ahí podemos comenzar con algún tipo de test, con algún tipo de cuestionario, con algún tipo de actividad mucho más liviana, por así decirlo, en términos de simples, y después podemos ir a alguna actividad un poco más compleja que requiere otro tipo de habilidades por parte del estudiante, ir también regulando el sistema de evaluación en función de este criterio de complejidad creciente. Me parece que no hay que perderlo de vista. Y bueno, me parece que todo tiene que ver con un gran concepto que es evaluación, y que me parece que amerita que se desmenuce muchísimo, ¿no?
por historias previas que tenemos en la facultad de la evaluación, por cuestiones de que algunas cuestiones se hacen como regulaciones, ¿no? Se regularizan de tal forma que se repiten y quedan estandarizadas y no siempre son buenas. Y también por algo que preguntaban el otro día, si exámenes finales presenciales, si promoción, si calendario académico, o sea, me parece que amerita un taller especial, no sé qué opina el resto, donde podamos abordar todos estos temas, los estamos tratando desde la gestión, tenemos algunas respuestas, pero por ejemplo, si tomamos el tema promoción, digamos, me parece que lo más importante primero es discutir qué entendemos por promoción y qué entendemos por promoción en una carrera a distancia. ¿Tenemos una historia de materias promocionales? Sí, en la presencialidad. ¿Tenemos un formato? Sí, bastante estandarizado por todo lo que yo he investigado, que se reduce en algunos casos a, en lugar de 2 parciales, 3, y en lugar de 4, 7, y ese es el estándar mínimo que conozco. Bueno, empecemos a discutir qué va a ser la promoción, ¿no? Que va unido a un trabajo integrador final, va unido a un trabajo integrador en cada eje, unidad o mosaico, lo que propongan. O sea, ese tipo de discusiones. ¿Para qué la promoción? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido de que sea promocional y cuál es el sentido de que no lo sea? ¿Vamos a seguir con el concepto de que la promoción se pierde si no hace tal cosa o vamos a tener otro sentido de promoción? O sea, a mí se me abrieron, yo cuando me lo plantearon, la verdad es que yo no tengo una única respuesta porque me hago todas esas preguntas. Entonces, bueno, me parece que el tema de la evaluación, no sé cuándo lo disponga el equipo CIEP y ustedes, me parece que amerita un tiempo que pueda ser procesado por ustedes en términos de todas estas preguntas que han surgido y podamos ir armándolo, ¿no? ¿Se entendió? Vivi, por lo que yo interpreto, o sea, Perdón que interrumpa, pero Rosalía tiene la mano levantada hace rato. No te quise cortar, Laura, perdóname, pero estaba ahí la manito. No, está interesante la charla, nada que ver, porque cuando levanté la mano, yo lo que quería, cuando hablaban de subir los materiales, yo tengo los materiales para subir, pero en la clínica de la semana pasada hablamos de los logos que tenemos que ponerle a los materiales, los logos que van. Entonces, no quiero subir nada para no tener que hacer un doble trabajo. Teníamos que consultarle a Vivi qué es lo que tienen que ir, qué logos tienen que ir en los materiales. Eso era, que había quedado algo pendiente. Yo igual que lo que propondría sería, en respuesta a tu planteo, Rosalía, que por ser la unidad piloto, digamos la 1, solamente la 1, subamos los materiales como están, sin, digamos, sin logos, como, para ver de qué se trata, si hay una actividad, qué tipo de recursos de Moodle estamos usando. Bueno, esa cuestión, como tomemos esto como una unidad piloto, porque hay decisiones que creo que hasta el último día probablemente puedan sorprendernos, no por una cuestión de ineficiencia de como equipo, tanto nosotros desde el CIED como de la gestión, hay cosas, yo la escuchaba ahí hablar recién, nosotros por ejemplo en el plan de estudios que se aprobó, nosotros tenemos puesto una normativa que es previa al CIED, o sea que la complejidad de la cantidad de situaciones, previa al CIED y previa a la pandemia, o sea, toda la normativa que se generó después a nivel ministerial y a nivel de la universidad y de cada facultad, altera totalmente lo que nosotros decimos ahí respecto de la evaluación, respecto de la promoción, lo mismo que todo lo que decimos respecto de con qué articula la facultad, qué es el CIED, cómo se relaciona. O sea, ahí va a haber que tomar una cantidad de decisiones y va a haber que hacer una cantidad de consultas, tanto sea el ministerio como que le corresponden a la gestión y que probablemente no tengan respuesta hasta más avanzada la cuestión. Y nosotros tampoco tenemos respuesta para todo.
Y el tema de los logos es el mismo, porque es la relación entre el CIED, la UAC, todo. Bueno, entonces, algunas cosas por ahí tenemos que tomar decisiones provisorias, podríamos decir. Bueno, nosotros sí necesitamos saber o tener una idea, un prototipo, una estrategia de cómo vamos a abordar la presentación, los diálogos, los materiales más estructurantes, todo eso, porque no podemos dejar todo a que estas decisiones se nos aclaren. O sea, es mi pensamiento, ¿no? Yo creo que podríamos entre nosotros decir, bueno, esta primer muestra de piloto de lo que vamos a hacer, la hacemos con lo que tenemos y con lo que podemos. Y después vamos, sí, marcando, esto nos falta, esto nos falta, esto nos falta, y vamos agregando los logos, decidiendo las cuestiones de promoción. Me parece que vamos a tener que trabajar en esa forma, porque bueno, es una experiencia única la nuestra. Y inaugurando. Sí, Vicky. Emilia, me parece que Rosalía lo dijo porque en nuestra clínica habíamos quedado, era una de las cosas en que habíamos quedado de acuerdo. Esta semana le pedíamos a Vivi los logos, incluso lo habíamos charlado con el resto de los chicos por grupo privado, que íbamos a pedir los logos para no hacer siempre doble trabajo. Laurita, por ejemplo, ya había puesto todos los logos que ella cortó y pegó de PDFs anteriores, pero bueno, para no hacer el doble trabajo, si algo había cambiado, entonces hoy se lo íbamos a pedir a Vivi. Está bien, pero yo lo que... Como representante, digamos, me hago la cargo gestión. de lo que dije. Entonces, creo que por eso Rosalía lo pidió. No, está muy bien, bueno, pero también, digamos, la idea sería, eso lo necesitamos, lo necesitan ustedes urgente. Y creo que es algo sencillo, digamos que nosotros, a nosotros, hace mucho que nosotros venimos trabajando con los textos y todo el material que estamos trabajando, entonces ya ir agregándole un poco más definitivo, logos y demás, a nosotros también nos redondea un poco nuestro trabajo. Sí. No sé si me explico. Sí, ¿cómo te vas a explicar? A veces no es lo mismo trabajar en una plantilla en blanco que trabajar ya en algo un poco más redondeado. Sí. Si me permiten, a mí me pasa y a algunos de los chicos también. ¿Puedo decir algo, Emilia? ¿Cómo no? Bueno, justamente el hecho de haberme incorporado a la reunión tiene que ver con esto, Vicky. Lo que no hay es una respuesta inmediata. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de otra manera. Yo podría decirte seguir con los logos que tengas, sería atrevido de mi parte, porque como dice Emilia, nosotros estamos haciendo un camino, tenemos que ser cuidadosos y respetuosos y tomar decisiones a nivel de la gestión y a nivel de la Facultad de Ciencias Agrarias toda, y con el CIER. Yo lo que creo que acá hay un ejercicio que justamente porque venimos de tradiciones distintas, nos va a costar hacer, que es que vamos a andar y desandar caminos, pero que no tiene que ver con la improvisación. Y esto sí me parece que es importante y que retomo lo que dice Emilia. Nosotros no es que no tengamos claro cuál era la concepción que se puso de evaluación cuando se escribió la TUPI. La teníamos clara, la escribimos y está todo enviado al ministerio. Pero el contexto cambió, la situación cambió. Entonces nosotros no estamos improvisando, estamos generando y creando. ¿Está? Y cuando vos generás y creás cosas lleva tiempo. Y no hay respuestas mecánicas, ni hay respuestas automáticas. Entonces yo quiero que se sientan en la tranquilidad, que hay seriedad en el trabajo, que no hay improvisación, a pesar de que nosotros todo lo pongamos en función del diálogo de la duda. Todo lo que yo me pregunté es lo que yo me pregunto. No tengo una respuesta unívoca, no la puedo dar, no es mi cabeza esa hoy. Tal vez lo fue en otra época, en la generación del 80, en las taxonomías, en la que esto era unidireccional. Hoy no lo es. Por eso estamos en redes, por eso el mundo es un mundo de superconexiones. Entonces, difícilmente podamos dar respuestas automáticas, pero siéntanse en la tranquilidad de preguntar todo lo que quieran,
no está mal recibido que lo pregunten, pero también sepan que estamos haciendo un trabajo muy creativo, muy de proceso y no de producto final lineal, entonces lleva esto. Entonces, retomando lo que decía Emilia, a mí me parece que yo valoro muchísimo el esfuerzo que están haciendo. Para ustedes es tan nuevo como para muchos otros tantos lo fue la virtualidad en la ASPO y en la DISPO. Pero hagamos el esfuerzo de hacer una prueba piloto con la unidad 1, el eje 1, el mosaico 1, lo que quieran llamar uno, no, a mí no me preocuparía, y después lo hermoseamos, y después le ponemos los logos, porque ese después no va a ser un trabajo de decir, tengo que reescribir una situación que me llevó 2 meses y medio en el piano, no, es tal vez con un simple relato de Manuela que nos dice, mire, vengan acá, suban allá, o de Andrea o de Emilia. Entonces, relajemos, relajemos y me parece que frente a tantas decisiones importantes como es la evaluación, la promoción, el calendario académico, cómo nos vamos a conectar con los interesados, frente a todo eso, lo del logo pasa a ser importante, ya tomé nota, lo vamos a decidir y se lo vamos a hacer saber, pero sepan que tenemos que ir con otros tiempos en algunas cuestiones, ¿está? Pero es válido y muy, muy interesante todo lo que ustedes nos aportan, porque son los que están viviendo el proceso. Así que bienvenido sea, ¿está? Laura. Sí, no, perdón, solo quería decir 2 cosas. Nada, que el tema de los logos fue una de las primeras cosas que pregunté, porque yo me tenía que poner a trabajar en enero urgente. Hice videos ya con logos, o sea, para mí implica ahora volver a hacer el video de la presentación con el logo distinto, ¿no es? O sea, si tengo que cambiar algo ahora, para mí si se me viene el mundo abajo, porque... Sí, digamos, pero Laura, perdóname, pero en realidad la discusión del logo no nos la dimos. O sea, no sé por qué no nos la dimos, pero yo no tengo anotado en ningún lado que me preguntaran por los logos, digamos, ¿no? O sea, y si lo hicieron, pido disculpas, pero no fue para que vos ahora desandes el camino del video. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar, vamos a ver qué logos pusiste vos y tal vez son esos los que queden, no lo sé. No era un tema que en este momento estuviese en mi planificación de la TUCBI, pero tal vez fue un error. Reconozco que fue un error tal vez de la gestión, no haber pensado en los logos que para ustedes era una necesidad prioritaria. Yo no la percibí así, y les pido disculpas si para ustedes era prioritario en ese momento, pero lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar. Bueno, eso por un lado, era lo de los logos, que bueno, para mí no es tan fácil volver atrás todo lo que ya hice, pero, o sea, de hacerlo lo hago, no es tampoco... No, pero tampoco es la intención, Laura, está bien, te entiendo perfectamente. Bueno, y después lo otro era acerca de, cuando vos decís lo del taller para la evaluación y un taller especial, entonces lo que yo estoy entendiendo es que en realidad todo esto se va como a discutir y a plantear un nuevo sistema por ahí de qué consideramos promoción, o sea, como que entiendo que todavía todo se puede cambiar, ¿puede ser? O sea, de lo que está escrito, o tomar nuestra propia interpretación de lo que está escrito, eso es lo que... ¿Lo que está escrito dónde, Laura? En lo que está aprobado por resolución de lo que va a ser la TUCBI, cómo va a ser la evaluación. La evaluación va a ser revisada, ¿sí? ¿Cómo? En la resolución que ahí dice que el examen va a ser presencial, oral, que no hay promoción, digo, por lo que entiendo que dijiste, por ahí da todo lugar a una discusión que es más una interpretación de cómo es la promoción a otra cosa, no sé, eso no me quedó claro. ¿Por qué necesitaríamos hacer un taller de algo que ya está escrito, a no ser que podamos cambiar la interpretación esta? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, pero bueno, o sea, no sé dónde, o sea, que esté escrito y que diga promoción, insisto, vamos a ponerle el término promoción. ¿Qué entendés vos por promoción? ¿Qué entiende Nico por promoción? Yo lo que entendía era que no necesitaban
tener el examen final, como que con los exámenes parciales. Bien, estás presuponiendo que hay exámenes parciales. Yo dije, cuando hablaba recién, es que hay una historia en esta facultad, y seguramente en otras, que la promoción es en lugar de 2 parciales, 3, y bueno, sumado a eso, si agrego otro elemento más, saqué la cuenta de cuántas semanas estamos evaluando, y a veces estamos más semanas evaluando que las semanas que damos clase en la presencialidad. Entonces, hay algunos ejercicios que deberíamos darnos para pensar sobre qué concepción de evaluación vamos a poner la promoción. O sea, yo pongo la promoción agregando un parcial, esa es mi promoción, lo evalúo más veces al estudiante, o le doy la oportunidad, porque mi materia se presta, tiene características XX, y puedo hacer un ejercicio integrador en lugar de un examen parcial tradicional. Digamos, esas son las discusiones, no estamos corriéndonos de la promoción, la estamos pensando adentro a la promoción. Estamos pensando el qué y el cómo de esa promoción, cómo la entendemos a la promoción. Vos dijiste, yo la entiendo tomándole un parcial más. Bueno, es discutible, tal vez yo no piense que la promoción sea tomar un parcial más, pero puede ser discutido, puede ser analizado. Ahí entra en juego otro concepto, que se entiende por parcial, qué modelo de parcial, estructurado, no estructurado, abierto, cerrado, cuestionario. Digamos, a eso nos referimos cuando yo quise referirme a que en un taller sobre evaluación, ponele taller o lo que quieras, un encuentro sobre evaluación, uno pone en juego esas cuestiones. Concepción de evaluación, concepción de promoción, qué se entiende por contenidos mínimos logrados por un estudiante, en fin. Claro, no, mi pregunta venía porque yo había entendido que esto no se puede promocionar, no podemos plantear la promoción, que está la promoción en esta tecnicatura a distancia. Entonces, por lo que yo entendía, en realidad iba más por la interpretación que dábamos de la promoción, o de cuando hablemos en ese taller, y que por ahí podemos pensar en una manera de promoción, entre comillas. Esto es lo que por ahí no me quedó claro. O sea, no, yo tengo entendido que no podemos hacerlo de manera promocional a esto, ¿es así? Sí. O sea, entonces, pero quizás, si en ese taller de evaluación nos dicen, bueno, a ver, ¿qué es una promoción? No sé, como que por ahí podemos encontrarle la vuelta, eso es lo que no entiendo. Es que yo, perdón que me meta, retomando palabras de otro, yo recuerdo en una de las primeras reuniones en las que participó Fabián, que bueno, que él hablaba, que se habló un poco de esta cuestión, ¿no? Él iba a averiguar. ¿Eh? Él iba a averiguar, quedó en que él iba a leer bien y nos iba a averiguar si se podía promocionar, si había alguna palabra que indicara que podíamos acceder al sistema de promoción, y quedó picando, quedó como en el aire eso. Sí, sí. Claro, ¿No? yo creo que es un Perdón poco... que te interrumpí, Andrea, disculpa. No, Vicky, está bien. Yo creo que eso, ¿no? Como tener en cuenta todas estas cuestiones que tienen una raíz en lo que Emilia y Viviana decían, de que nosotros no nos olvidemos que la OCA de esta carrera tiene, ¿cuántos años? No sé. 2015. Bueno, 7 años, o sea que en 7 años los contextos, como dicen las chicas, varían y en uno está como encontrar el mejor equilibrio entre lo que está pautado y las opciones de acción que nosotros tenemos. Y esas opciones de acción que tenemos tienen que ver con esto que decía Vivi, de revisar un poco las concepciones. Y a lo mejor no existe la promoción, pero yo me acuerdo que Fabián dijo, bueno, hoy día también se hace, que uno dice, se anotan a un examen final y a lo mejor uno pasa una nota que nace de un determinado trabajo durante la cursada, que da cuenta de que la persona, digamos, aprobó esta materia y lo hacemos figurar como un final, o bueno, o cuestiones que puedan interjugar en esas variables. Y lo que dice un poco Vivi, y a raíz de lo que dice un poco Laura, por ahí no es decir, bueno, hoy dice promoción, vamos a la no promoción, no. Es como repensar estas cosas, ¿no? Repensar, como lo mismo que decíamos recién, estas posibilidades de acción, cómo los ponemos en algunas actividades,
de carácter de acreditación o de carácter de no acreditación, si solamente las instancias de evaluación son las que acreditan y no vale más que eso, y el alumno solo tiene que dar cuenta de cómo avanza en esos parciales. Esas cuestiones un poco es lo que Vivi trae, o la propuesta está de pensar un día en hacer un encuentro vinculado a la evaluación. Y lo que tiene que ver con lo que decíamos hoy también, ¿no? Hasta dónde propongo cosas que puedo supervisar y que no, hasta dónde puedo descansar por ahí en que en algún momento se evalúen entre ellos, o que haya una cosa de mirada entre ellos y que los ayude y entonces me alivia. Bueno, todas esas cuestiones creo que ameritan un repensar en una jornada, como decíamos recién, de pensar esta cuestión de la evaluación y que todo entra en juego. Las actividades, la supervisión, la mirada, la cantidad de gente, la relación docente-alumno, la posibilidad de promoción, lo que entendemos por promoción, y si lo tenemos que sí o sí llevar a un examen final. Sumado, y le meto ahí el rubro de lo que decía Emilia también, de cómo cada materia va poniendo un granito en ciertas cuestiones longitudinales de la formación que estamos pensando para esta persona, ¿no? Lo grupal, la expresión, la producción, el trabajo con el otro. Bueno, creo que todo entra, y en todas estas cosas no hay, digamos, como definiciones unívocas de decir, bueno, esto tiene que ser así. Estamos poniendo, digamos, las opciones de análisis de las situaciones para que cada uno vaya pensando y encontrando como las mejores soluciones en el marco de sus materias. No sé si me fui demasiado. Después quiero decir una cosa de los logos, pero lo dejo para cuando antes de cerrar. Y Francisco también tiene la mano levantada. Sí, yo cambiando de tema. ¿Ya está definido las semanas que va a tener cada materia? Que esa era otra de las cosas que teníamos ahí en aprox y no estaban definidas. No, Creo que eso puede llegar a tener una respuesta después del 26, donde veamos qué es lo que pensaron, cómo se estructuraría ese tiempo. No estamos mirando, todavía no miramos las 3 materias primeras a la vez y las 3 del segundo cuatrimestre a la vez. Creo que ahí es donde podemos empezar a pensar una propuesta de si la calendarización tipo secundaria puede llegar a ser conveniente o manejamos otro esquema. Digamos, hay universidades que tienen todo calendarizado así, como se habló en la reunión pasada, los miércoles tal cosa, los jueves la otra y los viernes, y hay otras que no. Y bueno, pero primero veamos ese abanico de estímulos, digamos, entre paréntesis, que va a recibir el estudiante en cada unidad. Sí, mi pregunta era sobre la duración total, no, o sea, no tan específica de los días y del calendario de lo que habíamos hablado. Nosotros habíamos opinado, me parece, en otra reunión, no sé si después levantaremos esa información, si fue así o lo charlamos en privado con Fabián, respetar el calendario académico del segundo cuatrimestre de la facultad, ¿está? Que comienza en agosto. Habíamos pensado eso. Y serían 16 semanas son, ¿no? Tal cual el calendario académico, me paro un minuto para mirarlo. Sí, por lo general en todas las facultades son 16 semanas, así que no creo que se mueva mucho. Está bien. Y la otra pregunta es... Desde el 21 de agosto. Desde el 21 de agosto. Paco, pero vos te tenés que guiar por el calendario académico del 2023. Sí. Pero la cantidad de semanas va a ser... 16. Siempre 16. Está. Sí. Y la otra pregunta es si para el 12 del 4, la primera unidad piloto terminada tiene que ser de la materia de primer cuatrimestre que veníamos trabajando en grupo de 2 o de todas las materias. No, lo ideal es que sea del primer cuatrimestre y después vamos viendo de fijar una fecha para que
ustedes también hagan una propuesta, pero ahora nos surge eso porque suponemos, nuestro supuesto es que van a surgir alternativas de trabajo un poco más, digamos, como interconectadas entre las materias que van a derramar en la producción siguiente, y también nuestras miradas pueden llegar a aportar, bueno, y van a ir saliendo cosas que van a redundar en mejorar la propuesta, poniendo como meta agosto, ¿no? Y bueno, pero la idea era también, lo que estuvimos hablando con Manu y con Andrea, es que no dejarlos a ustedes, los que quedan para el segundo, tan atrás, sino bueno, dedicar un espacio más adelante también para ustedes, pero una vez que ya el motorcito del primer cuatrimestre arranque, viste, con todo, porque para que no nos quede tan desparejo las formas de producción, ¿no? Okay. Esa es la idea. No, sí, mi pregunta era para ver si nos lo seguíamos juntando con Laura, o cada uno tenía que abocarse a su primera unidad para el 12. No, yo creo que ahora convendría, esa es mi opinión, no lo hablamos en realidad con tanto detalle, pero convendría que acompañen y apoyen un poco más al par, que va a estar en agosto en bambalinas y con todas las luces de colores prendidas, y ustedes que están más en la retaguardia, se reserven para otra convocatoria que hagamos de decir, bueno, en mayo, ponele, decir, bueno, ahora vamos a ver un poco cómo se puede ir planteando el segundo cuatrimestre, pero creemos que es prioritario trabajar ahora con los que salen en agosto. Okay. Eso no quita que igual, obviamente, que el avance de cada uno de su asignatura siga, y que si quieren hacer algún tipo de ejercicio que tenga una finalidad similar a la que estamos planteando, y quieran hacer algún tipo de cuestión para que la charlemos entre todos, también es válido, o sea, siéntanse también en esa cuestión, ¿no? Y retomando, perdón, una cosita así como que por ahí chiquita, pero en esto que salió del tema de los logos o no los logos, por ahí sería importante que los materiales, si ustedes ya saben que hay una sección que tiene que tener los logos, o un lugar donde vayan los logos, bueno, prevéanlo, pongan logo, y piensen también en esta cuestión de todas las identificaciones que los materiales tienen que hacer. Y prevean esas cosas, ¿no? Como los lugares o los espacios o las disposiciones de estas cuestiones, de identificar claramente el material, el tema, la unidad, la autoría, y por ahí esa disposición, como decías, Vicky, ya hay personas, a mí también me pasa, necesito ver las cosas como lo más cercanas visualmente a la versión definitiva. Bueno, tratemos de poner todas esas cosas que sí sabemos que tienen que estar, y una sección de logos que también sabemos que tiene que estar, bueno, estar arriba, estar abajo, estar acá o estar allá, y después veremos específicamente si va un logo, 2 logos, 3 logos, que siempre será una cosa, digamos, de dimensiones pequeñas en el marco de cada una de nuestras páginas, pantallas o bloques o ventanas, en función del formato que ese material tenga, ¿no? Bueno, quería aportar al tema del si avanzar o no avanzar, y no hacer dobles tareas o tareas más largas. En realidad, bueno, yo tal vez para aportar desde la experiencia proyectual que tengo, que bueno, un poco Viviana hablaba del proceso, no del resultado, de que esto lleva tiempo, de que es en realidad andar y desandar. Yo creo que haciendo se van mejorando las cosas y modificando. Entiendo que pareciera que es doble trabajo, pero en realidad es el trabajo que nos permite, el próximo paso es el que nos va a permitir estar un poquito mejor al paso que le sigue, digamos. Yo creo que si al momento de comenzar la materia no está el logo
que corresponde o no está el logo en el material, pero el material es el correcto, la actividad es la correcta, y en esa tónica hablo, digamos, creo que eso se puede seguir modificando, digamos, a medida que va transcurriendo la materia, ¿no? Creo que ir avanzando en eso, no sé, a mí me parece importante para ir viendo qué otro tipo de cuestiones nos pueden llegar a aparecer al momento de querer armar, porque en realidad con el desandar yo no coincido. Muteémonos todos. Bueno, nada, eso, que forman para mí parte de un proceso y que, como decía Emilia, a mí me parece importante que se haga. De última, tal vez, por ejemplo, si no se quiere armar el video, bueno, acá iría un video que habla de tal y tal y tal cosa, por ejemplo. No es que se tiene que desarrollar tal vez el material. Yo creo que al momento de desarrollar el material también pueden aparecer complicaciones, pero digo, si no se puede para el 12 llegar a hacer eso, bueno, acá tengo pensado algo que sea así, así, con estas características y que me genera esta otra cosa. Eso también muchas veces se hace en estos procesos que tal vez no llego a desarrollar como la pieza completa, pero sí sé qué va a contener esa pieza y a qué me va a llevar esa pieza. Entonces, bueno, eso, tal vez para aportar, digamos, a que si no se llega con alguna parte, o no, bueno, acá pensé en tal y tal y tal cosa que me estructura de esta y de esta manera. Creo que es eso, ¿no? Saber esto, la memoria descriptiva de nuestro planteo y de nuestra toma de partido, hablado muy arquitectónicamente. Bueno, si no hay más comentarios, no sé, creo que si todas estas cuestiones las dejamos para un próximo encuentro, o si quieren que igual sigamos avanzando en los puntos. Sí, no, a mí me gustaría como ir definiendo bien lo de la evaluación, porque, digamos, no sé, es como que es lo que me falta para definir bien la estructura del curso. Así que sí, yo estoy súper dispuesta a hacer el taller ese, para que como que quede bien definido cuáles son las opciones en las que nos podemos manejar de evaluación. O sea, si van a ser parciales. Y de todas maneras, de las evaluaciones que estamos hablando son las que están destinadas a acreditación. Y en el primer bloque no hay ninguna situación todavía de acreditación, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir manejando a la par. Lo que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con el diseño de materiales, que hay algunos que por ahí trabajaron mucho más la estructura curricular de la asignatura y se abocaron un poco más a las indicaciones que les habíamos dado, de pensar los contenidos mínimos, cómo abordarlos y todo lo demás, y otros que por ahí trabajaron un poco mucho más a fondo en cada material, produciendo el material educativo, lo cual también conduce a que uno avance en terrenos donde todavía no hay definiciones. Entonces, como por ejemplo te pasó a vos con Laude, con los logos, por ejemplo. Y también esos materiales ya implican posturas respecto de la evaluación, que no van a cambiar porque nosotros decidamos las cuestiones de la promocionalidad. Porque tu postura, Laura, respecto de la evaluación, donde vos haces preguntas en el H5P, a medida que vas desarrollando el tema, ya está dando cuenta de una postura de evaluación y de un posicionamiento que nosotros, por respeto a la libertad de cátedra, no vamos a modificar, ¿no es cierto? Y ya está tomado el partido, como para usar términos que usó Manu. Ya hay lo mismo que pasa con Alicia,
en la forma en la que ella decidió presentar los PowerPoint, y lo mismo que pasa con Rosalía, digamos, ya ella dijo lo que no va a hacer, ella ya dijo, yo no voy a hacer evaluaciones grupales. Eso son todas decisiones que ustedes toman en el marco de la libertad de cátedra que tienen, y que nosotros no vamos a intervenir respecto de eso. Entonces, las definiciones que nos están haciendo falta son las que son más gruesas, de tipo institucional, que no involucran al bloque 1 ni a la unidad 1, ¿no es cierto? Porque ahí estamos arrancando, lo que estuvimos hablando sí, el otro día fue, y eso sí es una recomendación de tipo pedagógica, ya, y bueno, si hay una situación de evaluación en los primeros tramos, recomendar de hacer un simulacro, si es que esa situación de evaluación va a incidir en el futuro del estudiante, ¿no es cierto? Y si lo demás, ya vos tenés una forma de evaluar, y eso está presente en lo que hiciste, y no va a ser modificado. O sea que en ese sentido, tranquilidad, porque nosotros no vamos a incidir en la libertad de cátedra respecto de lo que piensa Rosalía, Laura y Alicia, de cómo encararla. Incluso entre ustedes tres hay diferencias muy notables, y cada uno lo hace en el marco de su libertad. Lo que nosotros no tenemos decidido, porque no lo tiene decidido la universidad, y porque no lo tiene decidido el ministerio, es cómo interviene esta cuestión de la pandemia y en la aprobación de los CIED en criterios que eran inexorables y mandantes hasta 2017, 18, que se crearon los CIED, y lo que está pasando en la actualidad. Eso es lo que nosotros no podemos decir. Pero lo demás, ustedes ya lo hicieron y está muy bien y no va a ser cambiado. O sea que en ese sentido, quédate tranquila con lo que vos ya propusiste. Pero no tiene que ver, digamos, todavía no llegamos al primer parcial. El primer parcial será a los 2 meses de la cursada, ¿no? Y ustedes, lo que estamos planteando es hacer un paneo, una mirada general, previa a ese taller de evaluación que vamos a proponer a posteriori, donde veamos cuáles son las situaciones de aprendizaje, los materiales, las formas de diálogo, las propuestas didácticas, ese abanico de situaciones que va a transitar un estudiante que curse 3 materias a la vez, porque puede haber algunos que cursen 2, pero pongámosle el máximo, que van a ser 3, sacando el curso introductorio que va a estar antes, entonces no va a incidir en eso. Ese chico, esa chica, ¿qué va a vivir? ¿Qué le vamos a proponer? ¿Cómo van a ser las cosas? Hay un equilibrio, hay una, digamos, es un plomo lo que le estamos proponiendo, porque empecemos a pensar en esos términos. Y eso lo vamos a poder ver recién el 26, ¿no? Digamos. Bueno, ahí podemos llegar a mirar, mira, hay un predominio demasiado notable en PowerPoint. ¿Qué otras opciones tenemos aparte del PowerPoint? Podemos incorporar un Genially, podemos, esas cosas nos van a pasar, porque como todavía no lo vimos, no sabemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y lo de evaluación, si bien genera ansiedad, si bien a nosotros también nos inquieta, es una cuestión que tiene una complejidad institucional que excede nuestras posibles decisiones. Con la libertad con que vos elegiste el H5P y Alicia eligió el PowerPoint con su voz acompañando, no podemos decidir esa cuestión. Porque si nos atenemos a la norma, hoy tenemos que hacer una cosa que ya no hizo nadie hace 2 años. Eso es lo que decimos, lo ridículo. Porque la norma nos obliga a hacer algo que la universidad no hizo en 2 años, pero lo que está escrito no nos ayuda. Entonces hay que negociar, hay que ver cómo lo resolvemos. Y nos excede a todos. Yo creo que hoy hasta está en duda a nivel, digamos, institucional y ministerial la cuestión de la presencialidad, digamos. Claro. En estos requisitos, ¿no? ¿Qué implica que algo tenga que ser presencial? ¿Que tienen que estar en el mismo espacio físico recintual, o una videoconferencia con los resguardos del caso es una presencialidad, digamos? Hasta eso hoy está como en discusión.
Así que bueno, nada. Vamos sobre lo que podemos decidir nosotros, sobre lo que nosotros estamos proponiendo y a la par ir nosotros también a través de nuestra jefa de la UAC estamos enterándonos de las discusiones que están tomando el CIN y la CONEAU sobre este tema. O sea que fíjate vos que claro que no lo podemos decidir. Finalmente también, como dice Andrea, hay un documento de la CONEAU donde se pide acerca de ciertas condiciones y requisitos que puede tener una carrera presencial respecto a la virtualidad, generando las condiciones que garanticen que el estudiante esté donde esté, se lo considere presencial. Son discusiones que se están dando, es como dicen las chicas, está habiendo avances pero muy discutidos, está puesto a la discusión, todavía no hay definiciones. Pero bueno, seguiremos avanzando. A mí me parece que yo me quedaría un poco con estos términos que plantearon tanto Emilia como Andrea y como Manuela, digamos, hagamos camino al andar, no nos sintamos como que todo va a volver atrás. Han hecho un muy buen proceso hasta ahora y nada va a ser tirado. O sea, uno va a respetar el trabajo profesional que cada uno de ustedes ha hecho. A lo sumo, conocer este primer eje, mosaico, unidad, como quieran llamarlo, yo creo que va a permitir ajustar, discutir, poner en valor lo que hicieron para mejorarlo, o desestimar un camino que tal vez fue el que creíamos más sencillo, pero después lo vemos como más complejo porque la mirada del otro me ayuda. O sea, a mí me parece que va a ser muy rico que nos animemos, y me incluyo, porque yo también tuve que una vez subir una primera materia a distancia en la ESPO, en la ASPO, en la DISPO, y decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y solamente lo logramos haciéndolo, ese ejercicio, solamente haciéndolo, animándonos. Y lo que va a pasar después de la cursada, no quiero meter más ruido, pero cuando pase la primera cursada, vamos a tener ahí otra. Ahí vamos a tener un sinnúmero de cuestiones, pero ustedes imagínense quién pudo haber pensado en el momento en que se generó esta carrera que íbamos a tener estudiantes que no sabemos si se van a terminar anotando o no, en Mozambique. Entonces, frente a eso, cuando se escribió en su momento, en el 2005, el 2006, el 2007, que los exámenes finales iban a ser presenciales. Que no podíamos hacer otra cosa encima. ¿Lo borro del mapa en Mozambique? ¿Qué hago? ¿Se dan cuenta? No solamente que tenemos de Ushuaia a La Quiaca inscriptos, tenemos de Mozambique, de Ecuador, de Perú, de España. A ver, entonces, el ejercicio... Hay que hacer finales itinerantes. Disculpame que te diga, pero yo creo que hay que hacer un equipo. Yo la reunión anterior al decano, cuando tratamos este tema, le digo, yo ya me preparo para irme a algunos de esos lugares. Y ahí hay que ir a tomarle a esa gente porque pobre gente. Bueno, entonces imagínense la dimensión del análisis. La dimensión del análisis que tiene que tener esto, unido al contexto que plantea Emilia del CIN, la CONEAU, la UAC, el CIED, el rector, todo un conjunto de cuestiones. Pero bueno, vamos andando y vamos andando bien. Yo me siento tranquila porque, no sé si tranquila, la verdad que tengo ruidito en la panza, pero sé que ustedes son responsables y que nos van a ir acompañando en el proceso. Tal vez a veces quieran más respuestas de las que les podamos dar, los entiendo, pero sepan también entendernos a nosotros que tenemos que ir un poquito más despacio en algunas cosas. ¿Se entiende? Todo dicho con amor, Laurita. Vos te vas ahora. ¿Llenaste la encuesta, Lauri? Sí, ya la llené. Bueno, gracias. Yo creo que, si les parece, antes de que nos vayamos, hay una plaquita ahí que retoma y los invita a que si quieren hacer alguna consulta, alguna reflexión o algún aporte
en relación a los textos que dejamos el plenario anterior o que dejamos sugeridos para revisar. En su momento era en relación a las actividades y las consignas. Estamos aquí para, si alguien quiere compartir algo al respecto. Y en segundo lugar, también invitación a pensar en la cuestión de algunos contenidos previos, que les pareciera que de decidirse incluir alguna cuestión disciplinar en el módulo introductorio o en el taller introductorio, si habían podido pensar en esa cuestión. Así que para cerrar un poco, esa es la invitación. Sí. Sí, no, simplemente, justamente tenía que ver con esto. Estamos trabajando con el CIED y con el equipo acá en la facultad, con el curso introductorio. Esperamos de ustedes entonces un mínimo de aporte respecto a cuáles serían las temáticas, habilidades o cuestiones que harían falta tener presente a la hora de terminar de armarlo. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en la posibilidad de que la capacitación que ustedes estén haciendo sea un curso no conducente a título, para poder presentarlo al Consejo Académico y que esto quede como antecedentes de formación de ustedes en educación a distancia. Bueno, esos eran los dos grandes temas que habíamos charlado la semana pasada con el CIED y a eso nos abocamos desde la facultad. Ya encontramos la figura, se lo comentaba Emilia el otro día, seguramente lo vamos a presentar con el formato de curso no conducente al título, un curso de posgrado no conducente a título, para que ustedes obtengan la certificación de todo esto que están haciendo como capacitación, y que después lo podamos extrapolar o generalizar a demás actores de la comunidad. Y con respecto al curso introductorio, también tenemos algunas cuestiones ya definidas, como que va a haber aspectos disciplinares, y por eso la voz de ustedes es importante, y va a haber aspectos metodológicos y de posicionamiento sobre el ser estudiante universitario. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando desde la gestión en este momento. Lo vamos a seguir haciendo cuando tengamos ya pulido más los borradores, se los vamos a hacer conocer. Así que esperamos los aportes de ustedes en cuanto a los contenidos mínimos, temáticas, habilidades que ustedes requieran que se puedan trabajar. No sé si algo más habíamos hablado la semana pasada. Con respecto a los espacios sincrónicos, me había hecho una pregunta Emilia. En realidad, nosotros cuando dijimos no a los espacios sincrónicos, si es que lo dijimos así tan rotundamente no, tenía que ver con que nosotros no nos íbamos a manejar en un mosaico horario como fue la DISPO y la ASPO, que nosotros teníamos el día que dábamos la materia, ahí hacíamos un Zoom, nos conectábamos con los estudiantes, en términos de o replantear algún contenido, o dar una clase teórica, o presentar un PowerPoint, dependía de la materia. En este sentido, nosotros esta carrera es a distancia totalmente, pero lo cual no quiere decir que no se pueda negociar, en la medida de lo posible, algún espacio sincrónico de consulta, algún espacio sincrónico de refuerzo de algún contenido que está planteado en el aula, pero eso es algo que no es estático en una grilla horaria establecida previamente como un horario de una carrera presencial. A eso nosotros nos referíamos con que no al espacio sincrónico estandarizado, por así decirlo. No sé, Emilia, si querés agregar algo más en este sentido, pero me parece que el criterio de lo sí sincrónico, lo no sincrónico, tiene que ver cómo lo planteamos, para qué lo planteamos y cuándo lo planteamos. Si queremos hacer un encuentro, por así decirles, hay una actividad integradora evaluativa en una materia, y queremos ofrecerles a los estudiantes que pueden, que quieren, que desean conectarse a un espacio sincrónico después del horario de trabajo, porque vamos a tener una población que trabaja, porque después nosotros decimos, puse el horario de consulta y no se conectó nadie, lo puse en el horario que la gente trabaja, no se va a conectar nunca nadie. Y estamos inhabilitando lo que una educación a distancia debe habilitar. Entonces, en ese sentido, está permitido
y no sé si la palabra es permitido, suena como que permito o no permito, pero bueno, está habilitado el espacio, digamos, se habilita esa posibilidad, ¿está? Pero es como ahora, nosotros también en la facultad tenemos presencialidad plena, pero si un profesor quiere hacer virtual una clase de consulta, una clase antes de un examen final, una charla para tal cosa, ¿lo puede hacer de manera virtual? Sí, para eso está habilitado. Todo lo que está planificado presencial, no, tiene que ser presencial, pero es una decisión que tomó Agrarias. Ahora, como nosotros estamos frente a una oferta a distancia, es al revés, todo a distancia, y lo que habilitamos es un espacio de virtualidad sincrónica que tal vez no es para los 300 que van a hacer la carrera, por ahí hasta puede ser divididos en grupos, tal vez puede ser para esas tutorías que tanto Francisco él potenció en su momento del concurso y de acompañamiento. Bueno, tal vez identificamos un grupo que tiene muchas debilidades para interpretar los textos, bla, 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 y con ese invito a que se conecten un día, una hora, replanteamos algo. Bueno, en fin, el abanico es inmenso, pero quiero que entiendan que el camino es a la inversa de lo que estamos haciendo en la presencialidad. Acá es todo virtual y habilitamos espacios sincrónicos para, que los define la libertad de cátedra que habló Emilia. Obviamente, esa libertad tiene que estar consensuada para después no superponer horarios de consultas o para no recargar a las personas, porque decimos, es todo a distancia y después le llenamos de 5 encuentros sincrónicos semanales y entonces ahí bajamos, todo lo que se logra lo podemos perder. ¿Se entiende? ¿Tiene que estar planificado? Sí, tiene que estar planificado, pero pueden hacerse. Hay que después buscar criterios de planificación para ellos. No sé, Emilia, si querés decir algo. No, sí, a lo mejor también nos puede echar luz el encuentro del 26 sobre estas cuestiones, ¿no? Digamos, claro. Bueno, pasó un mes desde que cursamos. ¿Tuvieron algún encuentro sincrónico? Y sí, salieron 4 por materia. ¿Es mucho, es poco? ¿Podemos meter uno? ¿Podemos hacer algo integrador y en las franjas horarias manejarlas por grupo, por características, como lo que planteaba Francisco? Bueno, otra cosa que Andrea siempre pregunta y que todavía no resolvimos es si vamos a generar un espacio vertical que acompañe a toda la carrera en el sentido de dudas, todo eso. Bueno, eso puede ayudar, puede complicar, cómo la pensamos. Bueno, creo que esas cuestiones van a salir después de que nos veamos, cómo nos presentamos en ese corte así diacrónico, ¿no? No, diacrónico no, sincrónico sería. Sincrónico. Claro, sería. Bueno. Así que bueno, nos vemos el 12. La idea nuestra es que trabajar en las clínicas las dudas que emerjan a partir de esta cuestión de dar una mirada general de cómo va a estar encarado el bloque, unidad, mosaico 1, no el de la presentación, digamos, dejemos afuera la presentación, eso ya es como va de suyo, que ya se supone que está avanzado, sino ya el primer bloque donde abordo contenidos propios de la asignatura, esa es la idea, y bueno, que ahí salgan todas estas cuestiones y más de tipo instrumental, procedimental, dudas, y como dijo Manu, también, bueno, puede ser que no haya tiempo para hacer un H5P o un Genially con 10.000 vínculos para esa oportunidad, si es que lo pensaron. Bueno, pero si no tenemos la idea, si no tenemos la cosa tangible para entrar y mirarla, bueno, acá iría un Genially con vínculos a tal cosa y que se relaciona con la bibliografía tal y tiene que ver con mi clase de tal que está subida en el video tal, ¿no? Digamos, como para
de encontrarle sentido a ese material educativo que está puesto ahí. Esa es la idea nuestra del 12, digamos, aprovechar para un poco, bueno, que se sientan un poco más seguros en lo que va, lo que quedó, lo que va a quedar, y ya ir pensando en habilitar la mirada del otro, ¿no? Que la idea que tenemos con Andrea y con Manu es que esa mirada del otro sea la nuestra, que vamos a hacer después del 18, pero también en el taller del 26, trabajar un poco con la mirada del par. Esa es la idea que tenemos. Entonces quedaría, Emilia, el 12, Clínica. la clínica de Apares, de Apares. Como o- venimos, vos con Rosalía. Por eso, de así, Apares. de Apares, sí. Bien. Pero no Y de otros después pares. ya pasaríamos a la otra semana, que ya es el 26, donde hacemos un plenario y donde vemos el módulo 1, digamos, Claro, ponele, sí. mosaico 1, Sí. a las 11 también. Eso es si acordamos ese horario. Nosotros siempre antes Ok. preguntamos, pero si les parece bien, ya quedamos para el 26 a las 11. Igual nos vemos el 12 en las clínicas. El 12 en las clínicas sí sería como siempre, si están de acuerdo y si pueden. Por el otro O día sea que también- quedaría, la semana entre medio no haríamos reunión. No, porque nosotros vamos a estar mirando los materiales, salvo que surja algo, digamos, ahí Perfecto. nosotros vamos a tener que entrar a las aulas y para hacerles una devolución un A poco modo más. de organización personal. Igualmente lo dejamos como flexible, no decimos hoy que no vamos a tener ninguna actividad, como bien decía Emilia. De hecho nosotras también nos lo preguntamos, pero bueno, en principio esas que sí son en esos, digamos, en esos planteos, la del 2 y la del 26. Y la semana que correspondería al martes 19, lo dejamos en flexible. En principio no hay un planteo de una actividad concreta, pero si surge, se los vamos a comunicar, ni bien lo planifiquemos. ¿Mm? Una cosa que sí estábamos pensando con Andrea y con Manu, es que si por ahí, como dice Andrea, no nos encontramos, porque nosotros estamos con eso, a lo mejor le subimos algún material que ya vaya adelantando otro, o ponerle la evaluación, que surgió como el gran tema ahora, alguna cuestión de evaluación, eso sí puede ser que subamos algún material. Pero la idea es no encontrarnos, porque así nos libera horarios para trabajar nosotras en la mirada de las aulas. Y una por ahí recomendación, a la hora también de pensar esta cosa más de manera integral, no dejen por ahí de tener presentes algunos de los materiales que subimos, a lo mejor al principio, porque por ahí uno medio como que mira un material, después como que arranca en una línea de trabajo y bueno, y es como que no tiene tan presentes algunas sugerencias que puedan ser importantes, desde las formas, los lenguajes, esta cuestión de un diálogo como hipotético con el otro, la anticipación, que es una cosa que siempre hicimos mucho hincapié, la transparencia en la intención, este material para qué es lo importante, cómo le comunico esas cosas, qué le sugiero primero, a qué le sugiero prestar mayor atención en esta propuesta que le hago. Bueno, esas son algunas cositas y tips que en algunos de los materiales que hemos compartido con ustedes por ahí más al principio, no estaría de más a lo mejor hacer una repasadita. Bueno, el cri previo a que nos vamos. Sí. Yo personalmente y Manu creo que nos tendríamos que ir yendo porque tenemos una reunión en 1 horita.
Sí, pero igual no sé, me parece que en preguntas no hay, comentarios tampoco, ¿no? Pareciera que no. No, por mi parte quedó súper claro. Gracias. Y otra cosa, chicos, además de estos encuentros, volvemos a repetir que cualquier otra cuestión puntual, detalle, nosotras estamos atentas al aula y a los mensajes que puedan mandarnos por ahí, así que también ténganlo en cuenta. Avisó Vivi que se quedó sin internet, que se le cortó. Así que creo que ese es el motivo de su desaparición así Furtiva e golpe. intempestiva. Sí, intempestiva. Bueno, entonces nos encontramos el 12 sencillo, pero no por... Listo. y repetimos la secuencia de Laura, vos ahora podés retomar el horario previo a la del, digamos, no la del viernes, Sí. ¿no? Seguimos. No, el martes, sí, a la 1. Bueno, entonces cada uno en su horario y nos encontramos ahí. Agenda abierta, dudas, comentarios o necesidades. Bueno, gente. Bueno, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Adiós.